Atari dominaba el mercado de las consolas de sobremesa. Ninguna empresa estaba a su altura y tenía las licencias de distribución de los mejores juegos tanto de Estados Unidos como de Japón. Para 1979, la empresa Atari ya había sido comprada por la empresa Warner Brothers. La misma empresa que hacía películas se encargaba del manejo de la empresa de videojuegos, teniendo como primer error el menospreciar el trabajo de sus desarrolladores, bajándoles el sueldo al de un ingeniero común. Este acto hizo que sus mejores creadores de videojuegos salieran de la empresa y crearan su propia compañía. La empresa Activision comenzaría a diseñar y a fabricar videojuegos para la consola Atari 2600, mientras que por debajo de la mesa le vendía los diseños de la próxima consola de Atari a la empresa Coleco, que buscaba ampliarse en el mercado de las consolas caseras. Los años pasaron sin novedades, y en 1982 Atari lanzaba su nueva consola, la Atari 5200, que contaba con un procesador muy moderno, que consolidaba a esta consola dentro de los 8 bits de procesamiento. Y aunque hoy nos parece muy poco, la resolución de esta máquina era de apenas 192 píxeles, mientras que hoy en día se juega a una resolución mínima de 4K en los videojuegos más modernos. Sin embargo, la Atari 5200 trajo los éxitos arcade con una resolución mejorada. El videojuego de Donkey Kong llegaba con mejores gráficos a los hogares, pero Atari no era la única en hacer este trabajo. If you own ColecoVision, you already own a powerful state-of-the-art computer that gives you the arcade experience with the newest arcade games like Donkey Kong Jr., Looping, Pepper 2, Time Pilot, Mr. Do, Space Fury, Frontline, arcade controls like Turbo, the Roller Controller, and new Super Action Sports. And soon you'll plug in Atom, the revolutionary ColecoVision family computer module with new Super Games, keyboard, and printer. ColecoVision, the only system you'll ever need. 1982 vio el crecimiento de la empresa Coleco, que lanzó al mercado su consola ColecoVision, que tenía una similitud sorprendente con la consola 5200 de Atari, tanto en su tipo de mando como en sus características, pues aunque tenía un procesador diferente, esta consola también tenía 8 bits de procesamiento y una resolución de 192 píxeles. Además, el lanzamiento de esta consola fue acompañado por el videojuego Donkey Kong. Atari había sufrido de espionaje industrial en su segunda consola, y la ColecoVision vendería poco más de 6 millones de unidades, superando a la segunda consola de Atari, pero quedándose muy detrás de la consola 2600, que tenía peores gráficos, pero tenía un catálogo más amplio de videojuegos. El segundo error de Atari fue vender los mismos juegos en su consola vieja y en su consola nueva, por lo que el público no quiso pagar más por el mismo videojuego, que ya tenían en casa, sin importar si tuvieron mejores gráficos, algo que hoy en día no sucede, pues muchas personas compran el mismo videojuego hasta en 3 cambios de generación. Pero a principios de los 80 las personas cuidaban más lo que consumían, por lo que gran parte del público no quiso mejorar los gráficos de sus juegos, comprando una nueva consola. Sin embargo, Atari seguía dominando la industria de los videojuegos arcade, y también en la consola 2600.
En México, las cosas seguían mal en cuestión económica. En general, el país no estaba en su mejor momento. Incluso la selección mexicana de fútbol no clasificó al Mundial en España 82, lo que hizo que, en el terreno deportivo, México no destacara, y el único consuelo era ver la llegada de Hugo Sánchez al Atlético de Madrid. Pero en Japón las cosas eran distintas. Ya había empresas fabricando videojuegos de más alta calidad y más atractivos. Compañías como Taito, Namco o la recién aparecida Nintendo fabricaban placas base para las recreativas japonesas, que dominaban en Oriente. Se dice que en 1979, el jefe de investigación y desarrollo de Nintendo viajaba en tren bala japonés para reducir su tiempo de viaje entre reuniones de negocios, donde miró a un hombre jugando con su calculadora, y tras regresar de una junta con empresarios, se le ocurrió la idea de poner los juegos de video en un dispositivo portátil. Para 1980, Nintendo lanzaba su primera consola portátil, la Game & Watch, enfocada al entretenimiento de los ejecutivos que viajaban en el tren bala japonés, pues no solo tenía juegos de video para su entretenimiento, sino que también contaba con funciones de reloj y alarma, que eran muy útiles para los ejecutivos de aquella época. Esta consola llegaría a México a mediados de los 80, gracias a la piratería china, y aunque ya existía en tiendas de prestigio, no fue accesible para los niños mexicanos. Los mercados ambulantes hicieron popular a esta consola, pero solo como un juguete electrónico más. Nintendo ya entraba en el mundo de los juegos de video. Su consola portátil vendió más de 43 millones de unidades, y el videojuego Flagman entretenía a chicos y grandes por igual, además de ser portátil como una calculadora. El éxito estaba garantizado en Japón para la empresa Nintendo, pero el continente americano estaba dominado por Atari, que cosechaba los frutos de su propio éxito. Sin embargo, la empresa cometería el peor error de su vida. In this quiet neighborhood, on this tranquil street, a mystery is unfolding. And an adventure is beginning. Again. I'm keeping you. In March. Atari, bajo la dirección de Warner, obtuvo los derechos de la película E.T. el extraterrestre, un éxito en taquilla en 1982. Pero el videojuego no tenía una trama, y era inentendible en su jugabilidad. No tenía ninguna calidad en su desarrollo, y la empresa nunca vendió todas las copias fabricadas. Los niños en las tiendas americanas devolvían sus copias vendidas, y la empresa había fabricado juegos para su consola 2600 y su consola 5200. Habían gastado la mayor parte de su dinero cegados por el éxito de la película. Incluso se llegó a mencionar una leyenda urbana que decía que Atari tomó todas esas copias no vendidas de E.T. y las enterró en un desierto cerca del Paso, Texas. Pero el 26 de abril de 2014, la leyenda resultó ser verdadera, cuando se encontraron los restos enterrados de todos los cartuchos de E.T. We see a lot of smiling faces. They're bringing some stuff over to the archaeologist table right now. Zach is about to speak. Let's see what's going on. We found an intact E.T. the video game. E.T. is definitely here. The legend was so awesome. Like, it's kind of a shame to finally figure it out, right? Like, I think it was almost better to be the legend of. A inicios de los 80s, las máquinas recreativas como pinball eran comercializadas en México. Muchos locales en las grandes ciudades contaban con este tipo de tecnología,
y unos cuantos pioneros se atrevían a abrir locales arcade como en los Estados Unidos. Sin embargo, estos juegos aún no eran llamativos para la juventud mexicana. Películas como Perro Callejero mostraban una realidad cruda en la que los jóvenes caían más en la drogadicción que en los vicios tecnológicos. La capital mexicana apenas era consciente del poder de los videojuegos, generando más expectativa por los fichajes en el Club América que por los lanzamientos de videojuegos arcade, mientras que los niños mexicanos estaban más pendientes de caricaturas como Mazinger Z o programas infantiles como el de Chabelo. Sin embargo, poco a poco las consolas estaban llegando a los hogares mexicanos, pero las empresas aún le exprimían jugo a todas las arcades recreativas que estaban en México y que comenzaban a bautizarse como maquinitas. Atari perdía dinero en su terreno de consola, pero seguía dominando el terreno de arcade. Pero en Estados Unidos las cosas eran distintas. La venta de los videojuegos estaba cayendo tan rápido que podían encontrarse cartuchos a 99 centavos de dólar, mientras que su precio regular era de 30. Los videojuegos ya no parecían ser la industria multimillonaria y 1982 parecía ser el año de muerte de una industria que era muy joven. Pero desde Japón llegaría un héroe que salvaría al mundo de los videojuegos. Y bueno, felina o felino, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, y además te recuerdo que debes activar las notificaciones para que te enteres cuando estés subiendo un video, ya que gracias al nuevo algoritmo de YouTube no está recomendando todos los videos que subo. Así que puedes compartirlo con un amigo o simplemente puedes activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando esté subiendo algo. Así que si te gustó este tercer capítulo de la serie, por favor deja tu pulgarcito arriba. Y ya sin más por añadir, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Mátate! Los errores de Atari. Primero, despide a sus mejores programadores, los que desarrollaban sus videojuegos. Después, lanza una consola sin descontinuar la primera, con los mismos videojuegos, y hasta gasta todo su dinero en comprar los derechos de una película, que sí realmente fue exitosa. Pero, sin gente que sepa hacer videojuegos, su cartucho era una bolsita de popó fresca. Pero en nuestro país ya comenzaban a hacerse populares las maquinitas y las consolas también ya estaban entrando a nuestro país, por lo que empresas como Atari estaban en el ascenso a pesar de todas estas fallas, tanto en México como en los Estados Unidos. Sin embargo, Japón no solo vendía anime, los Takataka también sabían hacer cositas tecnológicas y quedaría demostrado más adelante. Así que no te pierdas el próximo video.